Buenas, les presento mi libro, España, Historia y Propuesta Constitucional. Es un libro en el que hablo de la Segunda República, todo lo que sucedió hasta llegar a la Guerra Civil. Hablo de la Guerra Civil, de la posguerra, del franquismo y de la democracia hasta el año 2020, que inicié a escribirlo hasta el 21 que lo publiqué en Amazon. En él modifico 54 artículos de la Constitución, en algunos párrafos, evidentemente, y que lo escribí motivado por la inestabilidad que creía que se iba a encontrar España, motivada por unos políticos y un gobierno que no están pensando en España ni en sus ciudadanos, que solo piensa en sí mismo, y que me inquietó de forma tan extrema que decidí concienciar a los españoles para que pudieran entender la deriva que estaba tomando la política del país. En él resumo desde la Segunda República para compararla con la situación actual y lo que llevó a la Guerra Civil, más la época de la Guerra Civil, el franquismo y por último la democracia hasta el año 21, que fue cuando terminé publicándolo. Introduzco la historia a través de un estudiante de abogado que posteriormente inició el doctorado en política y que a través de él se va informando de gente que había vivido la época de la guerra, la Segunda República y la época de Franco. En él relato todos los fenómenos que nos llevaron a los episodios de esas épocas. Todo eso está plasmado aquí, en este libro. Y la propuesta constitucional para corregir todos los vacíos que existen en la Constitución y que están provocando una deriva increíble en los políticos, infectándose de corrupción, infectándose de malas artes, solo piensan en sí mismos y no piensan para lo que fueron votados, que era para la representación de un pueblo que lleve a la mejora de sus ciudadanos, cosa que parece no haber entendido. Para ello, como resumen de algunas modificaciones que he puesto, incidí en que para evitar la corrupción, una de las cosas que tiene que existir es la separación de poderes. No puede ser que un gobierno controle la justicia. No puede ser que un gobierno, con un mínimo de mayoría, solo un voto de mayoría, pueda hacer todo a su antojo. En casos importantes que afecta a la generalidad del ciudadano, tiene que haber una mayoría que supere ese mínimo que se necesita. Para lo cual yo he puesto aquí una de las cosas que también he querido representar, es la reducción de ministerios. No se puede permitir que 23 ministerios se necesiten para un gobierno de una nación con 47 millones de habitantes. Eso no tiene sentido. Cuando con 12 sería suficiente. 12 especializados, no ministros,
como los que existen actualmente, que solo son voceros, muchos sin criterio propio, porque otra de las cosas que planteo es de que el voto sea un voto a una lista libre, no una lista cerrada, sino una lista en la que yo pueda votar al que crea que me puede representar. Si me equivoco yo, pero no puede ser que un presidente de un partido incida en las listas cerradas que pone a las personas que van a ser sumisas a él, no sumisas al pueblo. En unas listas que lo mismo que gobiernan en el gobierno de la nación, en el Congreso de los Diputados, tiene 17 autonomías que también hace sus listas, con lo cual no sé por qué tiene que haber la duplicidad, porque el partido actúa de la misma manera en una causa como en la otra. No puede ser de que un gobierno central tenga la misma representación en la autonomía y que se complementen con una serie de cargos inútiles que no tienen representación para poder gestionar, ya que con un presidente autonómico, unos gobernadores por provincia y los alcaldes, que es la base principal, ya que es elegido por la gente del pueblo, la gente que conoce a ese representante y que ese representante tenga voz para elegir su gobernador de provincia y que ese gobernador de provincia, que es el que sabe las condiciones de su provincia, las carencias y las necesidades, sea el que transmita al presidente autonómico todas las necesidades, por lo tanto sería el consejero del presidente autonómico. Ese consejero tiene que partir de que es elegido por los alcaldes. Y creo que los municipios elegirán a la mejor persona que les represente ante la autonomía. Es difícil resumir todo lo que aquí existe, pero daré otra información más. Por ejemplo, la mentira. La mentira, a sabiendas, eso tiene que ser castigado. No se puede permitir que un gobierno te diga una cosa hoy y mañana te la cambie. Por tanto, se necesita responsabilizar de lo que dice. No se puede engañar a la ciudadanía y cuando ha tomado el poder se hace dueño de todo lo que la nación le presta. No se pueden poner impuestos por unos gastos desorbitados, introduciendo impuestos absurdos a personas de confianza de ellos o parientes o amigachos y extraer todo lo que puedan con una corrupción imparable y que de todas formas tiene que dar explicaciones ante la justicia. Introduzco también una modificación de que un político, un representante, que es elegido con X votos en su provincia, si el ciudadano de su provincia no está conforme cómo actúa en el Congreso, con un voto más de los que ha salido elegido, puede ser retirado. Eso haría de que un diputado no se vea sometido al voto del presidente. No es posible que con un criterio de una sola persona, lleve o no lleve razón, todos los demás voten en esa dirección. Por lo tanto, creo
que lo positivo es, ante todo, que una persona que se presente a las elecciones para representar a su pueblo, represente a su pueblo, que no represente al presidente de un partido que puede tener criterios muy personales, unas ambiciones que se desconocen antes de ocupar ese puesto, y que todo eso sea a conformidad sin poder actuar contra él. Eso llevaría al país a la ruina y no creo que España se merezca esto. Un pueblo que es trabajador, un pueblo que ha sido el que creó el imperio más grande del mundo en toda la historia, que expandió su cultura, su lengua y su saber hacer a todas las tierras que conquistó, y que estemos ahora sometidos por gente impropia de una representación a los derechos del ciudadano. Espero les guste, espero que tomen conciencia y que la lucha para alcanzar esta diferenciación de criterio sobre 54 artículos que he modificado de la Constitución sean algún día tomen conciencia los políticos que hay que aplicarlos y modificarlos para que no existan las corruptelas ni el abuso de poder que existe actualmente. Espero que podamos tenerlo. Está publicado en Amazon, España, Historia y Propuesta Constitucional. Un saludo y espero les guste. Gracias. El libro está publicado en Amazon. Espero lo bajen y puedan disfrutar del mismo.